quiero hacerle una pregunta antes de empezar. ¿Ustedes se acuerdan cuando se enamoraron? ¿O qué es lo que hizo clic cuando ustedes se miraron y dije, ah, esta es la idónea? ¿Se acuerdan o no? Chuta, algunos no se acuerdan. ¿Cómo es eso? Pero ¿se acuerdan de ese momento especial que cuando ustedes se miraron y dijeron, este es, con este es el que iba a pasar toda mi vida? ¿O no? Uy, uno menos. ¿Y cuántos matrimonios hay aquí? Sí, dos, ya, hay dos matrimonios. Amén, tres. Hay varios matrimonios. Amén y amén. Lo dijo por los dos. Pero al enamorarnos de una persona, ¿no es cierto? Porque nos gustó primeramente. Después nos enamoramos de ella o de él, porque estamos hablando de los dos. En ese sentido, uno despierta el amor, porque en realidad uno no se enamora primeramente así como, sino que le gusta, se va enamorando de sus cosas porque lo van conociendo, y ahí despierta el amor del uno al otro. Pero no es suficiente ese despertar que el amor crezca dentro del matrimonio. Porque también tiene que permanecer en el tiempo. También cuando uno conoció a la persona, la necesitaba conocer cómo era, qué gustos tenía, cuáles eran sus habilidades, porque algunos los conquistaron por el estómago, ¿o no? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? A lo mejor uno lo iban a ver hacer deporte o tocar la guitarra, ¿no es cierto? Hay hartas habilidades que tienen uno al otro, pero también necesitaban también que dentro del matrimonio creciera el amor. Es decir, como todos decimos, o hay una frase típica, debemos regar la plantita, ¿no es cierto? Para que ese amor, en vez de crecer, crezca, ¿no es cierto? Aunque el amor es algo tan hermoso, no sé si ustedes me lo podrían describir de esa manera, y el matrimonio es una bendición de Dios, no hay matrimonio perfecto. Ahora, ¿por qué no hay matrimonio perfecto? ¿Por qué creen ustedes que no hay matrimonio perfecto? ¿Ah? Porque somos imperfectos. Exactamente. Hoy lo tienen clarito. Ustedes podían pasar aquí adelante y predicar. ¿Ah? Tengo varios predicadores. ¿Ah? Exactamente. Porque cada uno de nosotros somos imperfectos ante Dios y ante nosotros mismos. ¿Ya? Y solamente hay un perfecto, que es nuestro Dios. ¿Ya? Ahora, desde la caída del ser humano, es decir, cuando Adán y Eva pecaron, el amor siempre está amenazado por el enemigo que es Satanás. ¿Ya? Siempre el enemigo está contra el plan de Dios en nuestras vidas, que es formar familias de familias. Ahora, estimados hermanos, tenemos que tener en cuenta una cosa, que el enemigo siempre estará presente en cualquier relación matrimonial. Siempre. Por eso debemos tener cuidado cómo nosotros, mejor dicho, cómo ustedes llevan su matrimonio. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque alguna desilusión, alguna palabra, alguna interferencia, alguna herida del pasado u otra cosa más que podríamos enumerar, va a romper el plan de Dios, que es el matrimonio. Frente a estos tiempos y los momentos difíciles que pasa el matrimonio, solo Dios, y escuchen esto, solo Dios en su gran amor nos puede ayudar a superar las situaciones complejas y también a salir fortalecidos en ellas. Solamente Dios nos puede ayudar en ese tiempo. ¿Para qué? Para que a pesar de que nosotros seamos fortalecidos, superemos las dificultades matrimoniales, para que también ustedes sean ejemplos
y puedan ayudar a otros matrimonios que están pasando en el mismo contexto. Por eso es que es tan importante, estimados hermanos, que Dios sea parte de nuestro matrimonio y que no lo excluyamos. Y ahora vamos a la palabra. Busquen en sus Biblias Eclesiastés 4, del versículo 9 en adelante vamos a leer esta tarde. Eclesiastés, si no lo saben, ¿dónde está Eclesiastés? ¿Dónde está? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? En el Antiguo, bien, no es que pueden pasar a predicar, no hay ningún problema. Después de Proverbios. Después de Proverbios. Es un libro que no mucho elogian, parece, porque les cuesta encontrar cuando ojean la Biblia. 4. Eclesiastés capítulo 4, versículo del 9 en adelante, y así dice la palabra de Dios. Tengo NBI por si acaso. Dice así: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor, y uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Amén. El concepto de amor o la palabra amor dentro de la Biblia, si ustedes ojearan la Biblia o la leen, no sé, encontramos muchos versículos bíblicos del amor de Dios, de varios amores. Pero dentro de la Biblia hay 3 formas diferentes de amor. Primero está el amor ágape, que es el amor de Dios hacia nosotros. Después está el amor eros, que es el amor de pareja, es lo que ustedes sintieron cuando se conocieron, ¿no es cierto? Hicieron como esa película que dice, hicieron clic y dijeron, sí, esta es la idónea, esta es la que el Señor me trajo. Ese es el amor, y el amor fileos, que es el amor fraternal o el amor de amistad. Ahora, ¿por qué yo les nombro estos 3 tipos de amores? Porque no solamente el ser humano es un amor eros, no es solamente de sentimientos, sino que también es un amor de acompañamiento, de amistad, de fraternal. Y sobre todo es un amor ágape, porque Dios tiene que estar en medio del matrimonio. Entonces, estos 3 amores tienen que ser un complemento dentro del matrimonio. Si falta uno de ellos, estamos mal. Así de simple. Y sobre todo, si falta Dios dentro de su matrimonio. Entendiendo, estimados hermanos, que la Biblia menciona que el amor viene de Dios, cuando nos dice que Dios es amor, entendemos que es una característica primaria de Él, es decir, está en Él. Y de la misma manera, Dios nos ha dotado la capacidad de amar, ya que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Porque somos creados a su imagen y semejanza, tenemos también esa capacidad de amar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Amén o amén? Amén. Amén. Por favor, hermano Gerson, 1 Juan 4, capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es tan simple como eso. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero la primera forma de amar no es el amor de pareja o el amor de eros, sino que la primera forma de amar es el amor de ágape, es el amor de Dios con nosotros o Dios para nosotros. Mateo 22, Gerson. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo se parece a este y es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Y aquí nos damos cuenta, estimados hermanos, que no solamente el amor eros, o el amor sentimental, ese como de pareja, sino que también es importante este amor de Dios para nosotros. Porque si entendemos lo que Jesús dijo, si verdad amamos a Dios y a nuestro prójimo, tendremos la motivación, estimados hermanos, de procurar de hacer todo lo posible en mostrar nuestro amor hacia el prójimo. Y no estoy solamente diciendo una cosa, sino que hacer todo lo posible de mostrar con hechos el amor que uno tiene por su pareja, o por su esposo, o su esposa. ¿Y por qué coloco este versículo bíblico de Mateo 37 al 39? Sobre todo en la segunda parte, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque nosotros tenemos en nuestro concepto de cristiano que nuestro prójimo es la persona que está afuera, la persona que no está con Dios. Error. Nuestro prójimo es nuestra esposa y nuestro esposo. Ese es nuestro primer prójimo. Porque nuestro ejemplo tiene que empezar por casa. No podemos dejar el ejemplo por empezar por nuestros amigos, compañeros de trabajo, si en nuestra casa está el desbarajuste. Entonces tenemos que entender que nuestro prójimo, estimados hermanos, es nuestro esposo y nuestra esposa. Y así como nosotros debemos amar a nuestro Dios, también debemos amar a nuestra esposa y a nuestro esposo. Por eso es que es tan importante, estimados hermanos, que Dios sea parte de nuestra vida, que Dios sea parte de nuestro matrimonio, que Dios guíe nuestro matrimonio. Por eso es tan importante el amor. Ahora, si ustedes, hermanos, comprenden que el amor verdadero no está solo en un sentimiento, porque eso es lo que sentimos primeramente cuando conocimos a la persona, fue un sentimiento, ¿no es cierto? Ah, mira qué bonita es, mira qué bonito. Es un sentimiento de atracción. Pero si comprendemos que el amor no es solamente un sentimiento, sino que también se demuestra ese amor. Se demuestra con sacrificios personales. Se demuestra con actos desinteresados. Y se demuestra con ellos, ese es el verdadero amor. Porque no podemos estar nosotros casados y solamente tener el amor de palabra, si no lo demostramos a nuestros esposos y a nuestras esposas. Ahora, un ejemplo simple de demostrar el amor. Y simple. ¿Cuántas veces usted, estimado esposo, le ha regalado una flor a su esposa? ¿Hace cuánto? ¿O solamente se acuerda cuando el día de su cumpleaños y el día que se casaron? La semana pasada, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo. Bien. Pero ese es un acto de demostrar el amor con hechos. Y no solamente estoy demostrar solamente con regalar una flor. ¿Cuántos de nosotros, pensando en los varones, llegamos tan cansados del trabajo a la casa y nos sentamos y la esposa está cocinando, está lavando, está haciendo esto y hay una montonera de loza en el lavaplato? ¿Cuál de ustedes se paró en vez de estar sentado y llegar cansado y ayudar a su señora? Porque eso es amor y lo estamos demostrando con ellos. ¿No es cierto? En la Biblia hay diferentes pasajes bíblicos que nos demuestran con ellos, cómo debe ser ese amor en nuestro matrimonio. ¿Cómo debemos demostrar con ellos que ese amor que sentimos por nuestro cónyuge lo demostramos en ellos? Y estamos hablando de pasajes como cartas del apóstol Pablo a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, carta del apóstol Pablo a Primera de Pedro,
que demuestran a grandes rasgos cómo debe ser nuestra relación matrimonial. Y no estoy hablando de algo que sea oculto, no estoy hablando de algo que nadie entienda, sino que lo que hemos estado estudiando en esta iglesia hace 3, 4 años atrás, los primeros principios de Cristo. Vamos a enumerar algunas situaciones. Dice así, dentro de estos 3 pasajes bíblicos que he nombrado, dice, esposo. El esposo debe amar a su esposa tal como Cristo amó a su iglesia y se entregó su vida por ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo Cristo se entregó por la iglesia? ¿Cómo fue? Que dio su vida por la iglesia. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos por nuestras esposas? Entregamos nuestra vida por nuestras... Y recíproco, no solamente estoy hablando del esposo, sino que también de la esposa. La esposa entrega su vida por su esposo. ¿Cuida su labor de mujer dentro del matrimonio? Esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Nadie odia a su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. ¿Cuántas veces escuchamos dentro de nuestros amigos o de nuestros vecinos que hay maltrato intrafamiliar? Que hay maltrato que le pegan a las mujeres. ¿Ustedes creen que un cristiano podría llegar a ese extremo de pegarle a la mujer? Sabiendo el contexto de este versículo bíblico. El esposo es cabeza de su esposa y debe protegerla. ¿Cómo protegemos a nuestra esposa? ¿Cómo usted, esposa, protege a su esposo? Porque es algo práctico, no es solamente un sentimiento y de decirlo de la boca hacia afuera, sino que tenemos que hacerlo práctico, tenemos que hacerlo de hecho. A lo mejor no dejar en ridículo a su esposo o su esposa cuando están hablando. Algo súper práctico. Porque yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposa. Nunca las trates con aspereza, dice la palabra. Es decir, nunca las forcejees, nunca le levantes la palabra. Debemos ser considerados. Nuestra esposa es el vaso frágil, como dice su palabra. Es débil, es delicada como una flor. Algunos se ríen, ¿eh? Pero es la verdad. Es la verdad de nuestro matrimonio. Y no solamente estoy hablando de matrimonio fuera de la iglesia, sino que también porque ocurre dentro de la iglesia. Por eso estamos poniendo en contexto estos temas dentro de la iglesia. Y debemos mirarlo con altura de mira, como iglesia. Honra a su esposa porque son débiles. Nosotros los esposos debemos protegerlas, respetarlas, ayudarles en los quehaceres de la casa. Y también nuestra esposa también ayudar a nosotros. Es algo recíproco, ¿no es cierto? Debemos también tratarlas con entendimiento. Debemos ser conscientes en sus necesidades. Debemos ser conscientes de lo que piensan. Pero todo esto de que estoy hablando con respecto a la forma de la práctica de demostrar el amor, primeramente nosotros, estimados hermanos, y de nosotros debemos someternos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Si nosotros no nos sometemos a Cristo, no los vamos a someter entre hombres y mujeres. Y eso es lo principal. Ahora, si un hombre o una mujer no trata bien a su cónyuge de la manera debida que debe tratarse, debido a que la relación de cada uno con Dios es diferente. Y entendiendo, estimados hermanos y hermanas, que nuestra relación con Dios no es solamente personal, es decir, de Pablo con Dios, no.
también entendiendo que nuestra relación con Dios tiene que ser con matrimonio. Es decir, Pablo, mi esposa Verónica y Dios. No podemos ser individualistas. Por algo el Señor nos permite tener a nuestra ayuda idónea al lado. Por algo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si no, estaríamos todos solos y no los casaríamos. Pero por algo el Señor dijo, no es bueno que el hombre o la mujer esté solo. Porque somos seres humanos de acompañarnos, no seres humanos para estar solos. Por eso tenemos la responsabilidad entre los esposos y las esposas de no maltratarnos, de no sufrir daños. Y nuestra relación tiene que ser fructífera con Dios, para que no haya ningún obstáculo dentro de nuestro matrimonio. Y no solamente estoy hablando del esposo, sino que tiene que ser viceversa. Por eso que nosotros debemos entender, o mejor dicho, los hombres deben entender que como son cabezas de la iglesia y cabezas de su casa, tienen que entender que el verdadero liderazgo espiritual que Dios nos dejó comienza con el servicio. O sea, como dice la palabra de Dios, Jesucristo no vino a ser servido, sino que vino a servir. Mateo 20, 28, ¿no es cierto, hermano Gerson? Exactamente. No pensemos que cuando nosotros llegamos a la casa que las esposas nos sirvan. No, nosotros debemos servir y ser un complemento con Nuestra Señora. Pero cuando el enemigo ataca la relación matrimonial, estimados amigos, hay un quiebre. Y ese quiebre puede ser puntual o puede ser superficial o puede ser un quiebre que ya se rompa la relación matrimonial. Y el enemigo es y va a estar siempre metido en la relación matrimonial, porque quiere acabar con el plan de Cristo, porque quiere acabar con lo más sublime de la creación, que es la creación del hombre y de la mujer. Y entendiendo eso, cuando empezamos con discusiones dentro del matrimonio, cuando uno de los dos se siente herido o lastimado, o humillado o menospreciado, se rompe la relación, ¿no es cierto? Hay un momento que pasa que se rompe la relación. Cuando uno no soporta una tensión o una diferencia de criterio del uno al otro, por lo que uno da pies al lado y es un pretexto para que se sienta herido, también se rompe la relación. Lo más lamentable es que en muchos casos la ofensa, la palabra, fuera de lugar, se guardan hasta convertirse en resentimientos y rencores, el cual también rompe la relación y algo que no es visto, sino que es oculto, porque el remordimiento va en la mente y en las intenciones del corazón, como dice su palabra. El resentimiento es un dolor que se guarda más de la cuenta, se vuelve a la mente y estimula la imaginación de las personas para no perdonar. Y cuando uno no perdona, rompe la relación. Cuando las heridas del pasado activan el recuerdo y se instalan en el corazón hiriendo las relaciones, al final despiertan el deseo de la venganza y que esa venganza puede llegar hasta la muerte. Y si nosotros conocemos cómo está nuestra sociedad en estos tiempos, estimados hermanos, las noticias pueden hablar por nosotros. Cuánta infidelidad, cuánta separación matrimonial. Y yo creo que ustedes mismos, dentro de sus compañeros de trabajo y amigos, cuentan cómo está su relación matrimonial. Incluso al cabo,
que pueden matar a su cónyuge. Y ahí más rompe la relación matrimonial. Pero el Señor, así como a nosotros nos perdonó, porque cuando nosotros un día aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿no es cierto? Él nos perdonó. Perdonó nuestra vida antigua que llevábamos. Él perdonó. Y nosotros también debemos perdonar. Por eso debemos entender que cuando ofendemos, cuando humillamos, cuando lastimamos, y podemos enumerar una enorme lista de cosas a nuestra pareja, lastimamos el amor que nos unió la primera vez. Y lastimamos también el amor de Dios en nuestras vidas. Y no los separo porque tenemos que entender que el amor de Dios va junto con el amor que nosotros tenemos a nuestra pareja. No puede ir separado. Yo no puedo amar a Dios y amar diferente a nuestra pareja. No puede ser. Tiene que ir unido. Por eso, estimados hermanos y amigos, cuando perdonamos la mínima ofensa, el enemigo nos roba la capacidad de amar. Y también nos roba estar en la comunión con Dios, con nuestros esposos o con nuestras esposas. La muerte del amor no ocurre instantáneamente. El amor se ve amenazado por este enemigo y por esta falta de perdón que tenemos con nuestro cónyuge. Con la falta de respeto, con la falta de poder estar juntos, tanto en cosas pequeñas como también en cosas grandes. Pero el amor dentro de un matrimonio lo va asesinando los celos amargos, la pornografía, los insultos, la infidelidad, el silencio que castiga, la ira, la indiferencia, el menosprecio, la irresponsabilidad, el mal manejo de las finanzas, el dolor que cargamos de nuestras vivencias anteriores del matrimonio, la humillación constante. También acumulamos rencor por situaciones que no resolvimos en su momento, sucesos que dejamos pasar sin conversarlos, la falta de alimento diario, es decir, de regar esa plantita, ese amor que tenían ustedes, con palabras de afirmación, con palabras amorosas, con falta de afecto, con falta de confianza, y todo esto rompe la relación tanto matrimonial como la relación con Dios. En ocasiones los seres humanos nos perdonamos porque sentimos que estamos legitimando a la otra persona para que nos siga ofendiendo, para que nos siga lastimando. Y el orgullo propio del ser humano impide sentir el control de lo que hacemos. Y esto pasa para que las demás personas no los vean que somos débiles. Yo soy macho, soy recio, terminé con mi señora, pero ahí estoy. Pero ¿dónde queda el amor de esa persona? Por eso perdonar, estimados hermanos, es difícil. Porque requiere humildad. Requiere reconocer que está errado. Requiere valentía para cambiar. Requiere firmeza para no repetir lo que estuvo mal. El perdón trae paz al corazón, aclara los pensamientos y nos ayuda a ordenar nuestras emociones. Además, perdonar nos ayuda a levantar a la persona que ya está caída y volver a colocarla en el lugar en el cual Dios la había dejado. Cuando perdonamos a nuestro cónyuge, estamos reconociendo que estamos heridos, que la otra persona no es perfecta. Por eso les pregunté si había matrimonio perfecto y ustedes me dijeron que no. Es obvio, porque somos imperfectos. Que merece compasión y merece misericordia. Y les hago una pregunta, estimados hermanos, y sobre todo a los matrimonios. ¿Ustedes
perdonarían una infidelidad de su cónyuge? Fuerte, es fuerte, porque es algo que unió Dios y lo está separando el enemigo. Por eso, estimados hermanos, debemos entender que si somos llamados a perdonar, como Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso entendemos entender que el verdadero liderazgo de un hombre dentro del matrimonio y el verdadero liderazgo espiritual que Dios nos dejó comienza con el amor de hechos y no con el amor solamente de sentimientos. Así como Jesucristo vino a servir, nosotros tenemos que servir. Mateo 20, 28, por favor, Gerson. ¿Qué dice? Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que vino para servir a otros, para dar su vida en rescate por muchos. Así nosotros debemos rescatar a nuestros esposos y esposas, dar nuestra vida si es necesario por nuestro matrimonio. Por eso tenemos que entender que el perdón es lo más fundamental de nuestra vida. El matrimonio también tiene tanta situación compleja dentro de nuestra familia. Y lo vemos en un pasaje bíblico de Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 14, dice, por lo tanto, como escogidos por Dios, santos y amados, revístanse de afecto extrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El apóstol Pablo nos ofrece varias estrategias con estos versículos bíblicos. ¿Ya? Nos ayuda a vivir cada día para Dios. Dice, imitar la actitud perdonadora de Dios. Debemos perdonar. A veces no perdonamos las situaciones que nos hacen nuestro esposo o nuestra esposa, pero debemos perdonar. Debemos dejar que Dios guíe nuestras vidas. Debemos entender que el perdón es parte fundamental de nuestra vida cristiana. Porque si no lo entendemos así, ¿cómo entendemos que Dios nos perdonó a cada uno de nosotros? La clave para ayudarnos a perdonar es recordar lo mucho que Dios nos ha perdonado. ¿Y por qué? Porque una vez, es decir, ustedes mismos son ejemplos de que ustedes aceptaron a Dios en su corazón y Dios perdonó sus vidas. Así como ustedes son ejemplos también para otras personas. Ahora que ustedes son perdonados, no nos queda más que levantar a la persona que está caída. Porque no solamente debemos perdonar, estimados hermanos, no solamente debemos perdonar, sino que también ayudar a la persona que estaba equivocada, a la persona que nos hizo mal en nuestra vida, a la persona que es nuestro esposo, a la persona que es nuestra esposa. Debemos ayudarla y levantarla, entendiendo cuál es el concepto de perdón que tenemos nosotros. ¿Y esto por qué? Por las consecuencias del pecado. ¿Y esto por qué? Porque no estaban unidos con Cristo. Por eso es tan importante, y lo repito, estimados hermanos, es tan importante que la vida matrimonial, tanto como la vida personal, tengan una unión con Cristo. Porque es más fácil y más llevadero su relación.
En Santiago 4, del 7 al 10, dice lo siguiente. Por favor, estimado Gerson. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por los que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en el lugar de risa y tristeza, en el lugar de alegría. Humíllese delante del Señor y Él los va a levantar con honor o exaltar, como dice esa versión. Entendiendo que Satanás está en guerra con Dios, porque Dios no está en guerra con Satanás, Satanás que está en guerra con Dios. Y entendiendo que nosotros somos hijos de Dios, Satanás también está en guerra con nosotros. Tenemos que entender que el matrimonio no es solo. Tenemos que entender que el matrimonio tampoco es de dos, sino que tenemos que entender que el matrimonio es de 3 personas. Pero también tenemos que entender que Dios ya venció a Satanás. Y cuando Cristo vuelva, el diablo va a perder parte de todo lo que ha hecho. Pero nosotros como hijos de Dios debemos resistir, como decía la palabra, ¿qué dice? Resistan al diablo, ¿no es cierto? Eso decía, ¿o no? ¿No es cierto? Debemos resistir al diablo. Y entender que, como decía al principio en Eclesiastés, la cuerda de 3 hilos no es fácil de romperse. Y esa cuerda de 3 hilos, estimados hermanos, es usted, su esposa y Dios. Por eso, estimados hermanos, nosotros debemos humillarnos delante de Dios. Debemos reconocer que Él es nuestro guía, que de Él debemos depender 100%. No podemos depender el 40, el 50, el 60, no. Es el 100% de su relación matrimonial debe depender de Dios. La dirección de nuestro matrimonio también tiene que depender de Dios en nuestra vida. Y de esa dependencia podemos superar nuestras fallas y nuestras faltas. A pesar que dentro del matrimonio hay situaciones complejas, hay caídas, debemos entender, y lo repito nuevamente, Dios tiene que ser nuestra guía, Dios tiene que ser nuestro norte, Dios tiene que ser todo nuestro matrimonio. ¿Y para qué? No solamente para guardarnos, sino que para que seamos testimonios de las demás personas o testimonios de los matrimonios que están pasando por situaciones también difíciles. Y para terminar, estimados hermanos, abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 13. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 4 en adelante. Dice así: el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Entonces, estimados hermanos, como decíamos en Colosenses, el vínculo perfecto es el amor.
y entendiendo que no somos perfectos, pero sí entendemos que Cristo está con nosotros, debemos llevar nuestro matrimonio no solamente con palabras, sino también tenemos que hacerlo con ellos en nuestra vida matrimonial. Porque si no lo hacemos con ellos, esa plantita que estamos regando se va a ir desgastando y ese amor también se va a ir desgastando en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante, y lo vuelvo a repetir, que nuestra vida matrimonial tiene que ser fundamentada en Dios y no puede haber otra forma. Por eso que la palabra también dice, no se unan con yugo desigual, porque la persona que no es cristiana no comprende este concepto de amor y no comprende por qué Dios dejó instaurado el matrimonio. Así que, hermanos, los animo a que si usted en este tiempo ha tenido rencores, situaciones complejas con su esposa, pónganse a la buena, reconozcan sus errores, es tiempo para que su verdadero amor dentro del matrimonio sea guiado por Dios. Y no solamente lo haga de la boca hacia afuera, sino que el amor que usted siente por su cónyuge, hágalo con ellos, para que su matrimonio sea bien llevadero en las manos de